este equipo. Silvita, qué chakra. Quería cerrar salas y me he ido a cerrar otra cosa. Y yo, ay, ¿dónde están todos? Ay, no, me he sentido expulsada. ¿Lo ves? Se han sentido expulsados. Perdón, chicas, no quería expulsar a nadie. Estaba interesante, Estaba estaba lindo, ¿no ve? bien No quería interesante. cerrar, pero quería darles unos minutos más para la conversación. Pero sí me parece que podemos conversar ahora aquí, así como haciendo un resumen de lo que más o menos han escuchado en sus grupos. A ver, no sé cuántos estaban, pero ya habían ingresado bastantes. Algunos que han ingresado un poquito más tarde, de repente, bueno, van a ir escuchando ya las reflexiones, pero particularmente ya los que han conversado van a poder transmitir a los demás a lo que se ha llegado, ¿no? Respecto a a este tipo de patrones, ¿no? De lo que significaría la empresa. Vamos, ya, vamos a los Incluso. dientes. Vamos, vamos, ¿Están ahí, chicas? ¿Todas? Ya está. vamos. Por Listo. favor. Ya. Ok, ok. Entonces, habíamos hablado de la empresa inconsciente y habíamos visto que podían hacer sus reflexiones respecto a lo que va a ser ¿no? Estos patrones, ¿no? Estos patrones de pensamiento de las empresas inconscientes. Entonces, sí me encantaría que por grupo, de repente alguna pueda compartirme sus reflexiones, ¿sí? A qué cosa han llegado, más o menos, qué es lo que se puede también ver, qué cosas son en común, que seguramente vamos a compartir todos, me incluyo, porque realmente creo que hemos vivido muchos en esta misma era, ¿no? Que todavía jala la parte industrial, es lo mismo que antes. Seguimos y se sigue. De repente alguno tal vez ha tenido una mejor experiencia, pero vamos a conversar al respecto. Me encantaría que por favor por grupo alguna pueda comentarme, ¿sí? Porque estaban interesantes las charlas. Del grupo de la Silvita, Sí, puedo por favor, compartir lo que hemos conversar. visto. Bien, Estuve con Karina y Allison. Algún momento ya, entró alguien más, ya, Carmiña, Vero, pero no pudieron ok, conectarse posiblemente. Pero bueno, ok, entre las tres hemos indicado a las preguntas cómo se tomaban las decisiones. Las coincidencias son que en las empresas donde hemos trabajado, generalmente son los socios, los dueños los que toman las decisiones. ya, Y ahí un poco acotaba yo que habría sido interesante para los mismos socios escuchar a los que trabajan en atención al cliente precisamente para que totalmente. se tomen decisiones un poco más dirigidas a eso, ¿no? A los resultados A los esperados. resultados. Bien, Pero como no se escucha, muchas veces tampoco hay los resultados que ellos mismos esperan. totalmente. Entonces, ¿qué emociones predominaban en el ambiente laboral? Bueno, generalmente insatisfacción Ujú, por ese motivo, porque no éramos escuchados, y miramientos entre colegas, ujú, generalmente, em, eh, viendo quiénes hacían más, quiénes hacían menos, qué sé yo, ujú, ese ujú, tipo de situaciones se han presentado en coincidencia entre dos de nosotras. ujú, ¿Qué es lo que se valoraba más, los resultados o las personas? Pues sí, los resultados, las personas no eran lo principal, obviamente, eran los resultados de las empresas. ujú, Em, y claro, la permanencia de las personas dependía de los resultados, obviamente, ujú, también. ¿Cómo actuaban los jefes frente al error o al conflicto? Bueno, con llamadas de atención, a solas, en algunos momentos ante todos, son cuestiones que más bien llaman al temor, ¿no es cierto? sí, A que si la sanción era muy grave, pues se daba un castigo ejemplar, digamos así, entre todos, y eso no era muy bueno para el que era castigado. Entonces, humillación bueno, total, claro, humillación, claro. exacto, eso. Súper, súper. Sí, Listo. ok, Gracias, Silvita. Qué buen resumen. Gracias, Silvi. gracias. En el grupo en el grupo de Leila, habían también, ¿quiénes estaban, Leila, en tu grupo? Y estaban ahí también haciendo sus reflexiones. La que quiera compartirme, Alison. ¿Cómo? Alison, ¿estabas en el grupo de la Leila o en tu grupo, Ali? Sí, Que quiera Silvia, compartirme. Silvia.
Silvia, Alison yo estaba estaba en el conmigo. grupo de... Ah, bien, el grupo de Silvia estabas, ok. Leila estaba con otro grupo. Leila, ¿quiénes estaban? ¿Qué cosas pueden compartir de su grupo, porfa? Estaba Leila con, mira que ya no, yo ya los he sacado de los, ya las he sacado de los grupos, pero ¿quién quiere comentarme? Dorita también estaba. Dora estaba en qué grupo? No estabas en el de la Silvia, estabas en otro grupo. Dora, estaba yo con Dora. Ah, sí, Rosario, Rosario, tú porfa. Ya. Tú estabas un Eh, poco liderando ese grupo. estaba así, un poco anotando. Buenísimo, Bueno, porfa, porfa, Charito. ya, lo que decían era, según la primera pregunta, Sí. ¿cómo se toman las decisiones en esa empresa? Hablábamos de que sí, los jefes toman siempre las decisiones en muchos casos, pero algunas de ellas son independientes, entonces no sufren, digamos, de esa situación y que a veces los jefes Ah, no experimentan la realidad, ujú, que hacen, digamos, de que nosotros hagamos el trabajo, pero ellos no experimentan eso, ¿no? En el ujú, caso mío, yo soy profesora y trabajo ya bastantes años y sí, realmente es así, porque claro. pese a que estemos en el colegio y tomamos decisiones en el colegio, siempre los que mandan son las autoridades, ¿no? Y nosotros nos regimos porque nos llegan circulares y tenemos que hacer lo que nos digan. En la dos, ¿qué emociones predominan en el ambiente laboral? Eh, te voy a leer las emociones. Bueno, Miedo, confianza, frustración, presión, eh, dificultad en entrar en acuerdos, a veces uno se siente intimidada. Una de ellas nos comentaba, Nelida, nos decía que se sentía bien porque ella es independiente, tranquilidad y cuando a veces va mal también tiene frustración y presión. Entonces, Rosita, ok. se siente tranquilas, siempre tiene que premiar el respeto Ujú, y ujú, siempre ya les dice que hay que sonreírles al cliente porque ellos siempre tienen la razón. ok. Ahora, en el 3, ¿qué se valora más? ¿Resultados o personas? Todos habíamos dicho que los resultados siempre se han valorado más que a las personas. En el 4, ¿cómo actuaban los jefes frente al error o al conflicto? Usualmente los jefes actúan desesperados, autoritarios, enojados, molestos, llaman la atención, pero una de ellas nos decía de que ella era totalmente diferente, porque ella tenía comprensión y tiene muy buenos recuerdos de sus empleados y ellos de ella. Qué bueno, Entonces, qué bueno. y continuaban ahí, ¿no? Entonces, que se sienten enojados, peor, y es peor cuando no se obtienen los resultados que ellos desean. Y entonces, una de ellas decía que empezaba a defender su trabajo, pero ahí se cortó, ya no podía anotar. Ah, ok, ok, ok. Buenísimo. Buen resumen también. Buen resumen. Gracias, Charito. Qué bueno. Hay varias coincidencias. Un grupo más. Tres eran. Un grupo más. ¿Quiénes estaban? Si quieren compartir, chicas. Alguna que haya estado liderando, que haya estado escuchando de repente o que haya estado anotando, que se le haya quedado, digamos, las ideas centrales. ¿Quién más, chicas? Vamos, que estamos aquí para conversar. Ok, con eso también nos sirve, ¿ya? Nos sirve, ¿no? Estos patrones que si se fijan realmente son muy comunes, ¿no? Yo me acuerdo, lo mismo, exactamente lo mismo que han conversado ustedes en las empresas en las que he trabajado, ¿no? El abuso un poco de los jefes, el jefe siempre que toma un papel fundamental en las empresas, lo vamos a compartir un poquito, así, aquí de lo que más o menos Vilaseca nos va contando. Ahí se ve, ¿sí, no? Ya se está compartiendo. Me van a avisar, chicas. Sí. Aquí, ¿no? Él nos menciona una parte en donde nos dice la empresa desfasada, dice, ¿no? La empresa desfasada, y ahí justamente algunas cosas en común que también ustedes ya lo han mencionado dentro de lo que decían, ¿sí? Jefes que tratan evidentemente a sus colaboradores como máquinas, ¿no? Colaboradores que no pueden desarrollar su talento y potencial, evidentemente porque no te pagan por pensar, ¿no? Te pagan para que trabajes. Y eso está muy ligado a lo que fue siempre, en realidad, el tema del trabajo hace años, miles de años atrás, ¿no? Con lo que se venía y con lo que nos mencionó Susita y hemos venido mencionando, ¿no? El sistema educativo, hemos venido mencionando varias cosas, ¿no? De cómo nos están
educando y aún todavía ahora la manera en la que nos educan, ¿no? Desde el colegio, la universidad, para realmente salir en esta forma de pensamiento. Y es una forma de programarnos. Justamente hablábamos esta mañana un ratito con la Susana, es una programación mental, ¿no? Que nos hacen. Inclusive el experimento que habían hecho en el libro menciona Vilaseca, ¿no? Para ver de qué manera nos condicionan también para poder ejercer esa forma de jefes, ¿no? De autoridad en las empresas, ¿no? Habían hecho un experimento en el que evidentemente lo que hicieron es llamar a algunas personas para un experimento supuestamente de aprendizaje, de aprendizaje. Era así, decían que era de aprendizaje, pero en el fondo querían ver realmente cómo las personas se empiezan a condicionar para poder ser autoritarias y para poder ejercer presión sobre otras personas, ¿no? Entonces llaman a ese experimento y les piden a los que eran, digamos, a los que habían accedido a este experimento, les piden que sean los profesores de algunos alumnos que iban a estar dentro de ese experimento, dentro de una sala, en donde iban a tomarles ellos mismos un examen, una evaluación, ¿no es cierto? Como profesores, los que estaban en el experimento, y los que estaban dentro de la sala estaban preparados para ese experimento, en realidad eran los que estaban ya, digamos, capacitados, ¿no? Entonces les dijeron que los alumnos iban a ir respondiendo algunas preguntas para ver el tema de la enseñanza y el aprendizaje, y en la medida en que ellos respondan mal las preguntas, entonces eh, eh, iban ¿cómo se les dice esto? Ponerles unos aparatos para que les puedan pasar electricidad, ¿no? Entonces, de a poco, ¿no? 40 voltios, 50 voltios, y después llegando a los 300, 450 voltios. Accedieron para este experimento las personas que eran como unas 40 personas que habían seleccionado, accedieron, ¿no? Entonces empezaron a equivocarse y a medida que se equivocaban, entonces les pasaban electricidad corriente, ¿no? Al principio se asustaron un poco los que estaban en el experimento y empezaron a preguntar cuál era el sentido del experimento y quisieron un poco salirse, pero había el jefe investigador que estaba ahí y que les decía que no podían parar con ese experimento, que tenían que continuar. No puede parar, disculpe, tiene que continuar ejerciéndoles presión para que ellos sigan haciéndolo. Entonces seguían haciendo las preguntas y cuando se equivocaban seguían pasándoles corriente hasta que realmente muchos de ellos decidieron salirse. Pero ninguno se negó a continuar. Siguieron hasta cierta cantidad de voltios donde los otros ya estaban así como agonizando porque estaban ya entrenados para eso, de dentro los alumnos, pero ahí en la investigación se ve realmente, ¿no? que ninguno de ellos se niega, ¿no? Y ahí se ve realmente cómo se condiciona la mente, que a pesar de tus valores, a pesar de tus principios, ¿no es cierto? Uno entra a ser jefe y uno entra realmente a poder tomar la decisión de generar presión sobre los otros, ¿no? Sobre sus colaboradores. Muy a pesar de que realmente le dé o no pena, esté bajo sus valores o principios, pero realmente nos han condicionado para eso, ¿no? Cuando uno ha sido jefe, ha tenido que ejercer eso, ¿no? Ejercer eso sobre sus colaboradores. Entonces, esa investigación es bien interesante porque realmente el cerebro se va programando para eso, ¿no? Para ejercer esa presión y al final los jefes son siempre odiados, ¿no? Creo que también el sistema está hecho para eso. No sé si alguno se acuerda realmente que ha tenido un jefe buenísimo, muy pocos son, ¿no? Pero la mayoría de los jefes están también condicionados y están presionados por los de arriba, ¿no? Entonces, esa investigación es la que comenta un poco Vilaseca en el libro, ¿sí? Colaboradores que no pueden desarrollar su potencial, dice empleados que llegan eso, ¿no? A frustrarse, indignarse. Y uno llega también a la resignación y mi mentor coach, que era Miguel Macaluso, me decía, resignarse es como morir, ¿no? Es ahí donde uno siente que no puede hacer absolutamente nada con eso. Mucha gente que ha trabajado años de años y que ha salido de las empresas, que es lo que mi papá me decía, ¿no? Uno tiene que agarrarse del trabajo, hijita, no te salgas, ¿no? Tienes que estar ahí, no importa lo que pase o lo que te hagan, tienes que seguir, ¿no? Mm, Eso es lo que yo tenía en mente y en realidad incluso me sentía culpable si me salía del trabajo, ¿no? Entonces,
estaba ahí, mi papá me decía, por lo menos ahí vas a tener un seguro, vas a tener algo fijo. Los mismos papás te meten esa idea, ¿no? Que tienes que, en principio, estudiar, ir a la universidad, ir a un trabajo fijo, ahí te van a pagar un seguro. Entonces, es como que realmente venimos bien programados y seguimos programados, porque también la cosa no solamente es reflexionar al respecto, sino que seguimos en lo mismo muchas veces, ¿no? Muchos de nosotros, ahora muchos ya hemos salido de repente y somos las ovejas negras de la casa, que estamos en otra también, pero gracias a que uno también va tomando conciencia, ¿no? Cuantas más horas trabajan los empleados, más productivos van a ser, eso se piensa realmente, ¿no? Cuando ahora en la Argentina hay empresas que no trabajan de forma vertical, sino de forma horizontal, en la que realmente el tema de las horas se reducen, ¿no? El tema de las horas, ahora inclusive se mezcla, digamos, gente joven con gente más mayor, como para que haya un buen equilibrio, para que haya un buen trabajo en equipo, y también el tema de las horas son mucho menores, ¿no? Se trabaja menos horas. En Argentina, Tarjeta Naranja, que es una de las empresas así como líderes en esta nueva forma, en este nuevo paradigma, tiene otro tipo de trabajo, ¿no? Ahí se priorizan los resultados por encima de las relaciones emocionales. Cuando las relaciones personales e interpersonales son fundamentales en las empresas, digamos, no se toman muy en cuenta, ¿no? Se les trata como máquinas y no números, sí, evidentemente, porque inclusive ni siquiera conocen a veces sus nombres, no saben quiénes están en las empresas. Y todo esto es lo que nos comenta un poco para reflexionar también, ¿no? Vilaseca. Por otro lado, nos menciona, a ver, ahí no está. A ver, ¿sí? Ahora sí. Eh, Ahí nos menciona algo sobre los paradigmas también, ¿no? Viejo paradigma cultural, el nuevo paradigma cultural, que es justamente esto, ¿no? Orientación al propio interés en el caso de las empresas, el egocentrismo, el nihilismo, ¿no? Que no les importa, digamos, que casi son sin conciencia, ¿no? Las empresas sin propósito y sin sentido. No importa a quién están haciendo daño, la cosa es ganar dinero. Empresas sin valores, ¿no? Ejecutivos al servicio de los accionistas, afán de lucro, ¿sí? Lo único que pretenden es ganar y evidentemente su responsabilidad social está más como una estrategia de marketing que de otra cosa, ¿no? En el otro caso, el nuevo paradigma al que realmente queremos llegar y que todavía nos va a venir hablando más Vilaseca, ¿no? Es orientado al bien común, el altruismo e integridad organizacional, empresas con valores, propósitos, sentido, directivos al servicio de la sociedad, creación de la riqueza a mediano y largo plazo y la responsabilidad social como estrategia de sostenibilidad, ¿no? Una conciencia ecológica. De repente eso es lo que se busca, eso es lo que se pretende. ¿Hay modelos? Sí, ¿no? Me imagino que sí hay modelos ahora de esto que queremos ver. Eh, Esto nos habla un poco también de la inconsciencia ecológica, ¿no? Inclusive empresas que tienen ahí todo verde afuera, ¿no es cierto? Y están ahí sus propósitos y valores pegados en las paredes, pero la mayoría de las empresas carecen, ¿no? Dice de propósito y sentido, porque también esas mismas empresas son las que están ahora talando árboles, las que están dándonos comida chatarra como para perjudicar al ser humano, ¿no? Nos habla de la parte del nihilismo organizacional, ¿no? Que son organizaciones que se desarrollan por pura inercia, en realidad sin un sentido, dicen, ¿no? Y no están dirigidas por su conciencia, ¿no? Nos habla del egocentrismo empresarial, donde el fin justifica los medios, ¿no? Que es parte del capitalismo. No me gusta meterme en esos temas, la verdad, porque no quiero que se generen discusiones, ni mucho menos, ¿no? Como ahora estamos con todo político, ¿no? Pero sí es parte como del capitalismo también todo lo que nos menciona Vilaseca, ¿no? Nos menciona también justamente el lado oscuro del jefe, dice, ¿no? Y ahí nos habla bastante sobre el tema del jefe, ¿no? Ahí nos muestra el viejo paradigma relacional, y el nuevo paradigma relacional, ¿no? Y ahí lo que ustedes han mencionado, ¿no? El miedo, la rigidez, el control, la jerarquía vertical, mandos intermedios, porque realmente ya se viene medio condicionado también por eso la burocracia emocional, la comunicación indiferente y agresiva. Evidentemente no se está hablando del líder, se está hablando de jefe, ¿no? Ahora se habla del líder actualmente porque eso es lo que buscan las empresas, pero en este caso con el viejo paradigma, ¿no? Se habla de jefes
¿no? Con burocracia emocional, competencia e individualidad, y obviamente se genera un mal clima laboral porque en realidad estamos condicionados, como esa forma vertical es como que si el jefe, el director de la empresa se estresa o lo trata mal al jefe, al mando medio, entonces evidentemente él va a trasladar todo ese enojo también a los colaboradores, ¿no? Ejerciendo mucha más presión en ellos. Y entonces es ahí donde se va de arriba para abajo todo el tiempo, sin saber que en realidad la solución y todo está de abajo hacia arriba, ¿no? Que eso es lo que ya mucho se ha venido hablando también, me imagino que han debido escuchar bastante sobre estos temas. Pero hablamos también de un nuevo paradigma relacional, ¿no? Que es lo que decían, y muchos que han vivido y que están ahora también trabajando de forma independiente, ¿no? El tema de la confianza, la flexibilidad, que es con lo que nos manejamos, Susita y yo también dentro de esta empresa, dentro de esta alianza, ¿no? El hecho de poder confiar en la una en la otra, de poder generar equipos mucho más sólidos, ¿no? Esa flexibilidad y esa autonomía, ¿no? Un organigrama horizontal, que es lo que se pretende también, líderes inspiradores. Ahora se busca líderes, ¿no? No se busca jefes tampoco, ¿no? Inclusive se habla del líder coach ahora, ¿no? Con varias habilidades que realmente tampoco es que todos los líderes lo tengan, ¿no? Uno tiene que estudiar también para eso, ¿no? El líder coach, aquel dedicado a escuchar a sus colaboradores, dedicado a inspirar, dedicado a fortalecer sus habilidades y rodearse de gente que realmente también es líder, ¿no? O sea, no solamente el líder es el jefe, sino que uno puede estar rodeado de líderes. La vocación de servicio, la comunicación empática y asertiva, la cooperación y el trabajo en equipo, y evidentemente todo esto nos viene a generar un buen clima laboral. Eso nos plantea, en este caso, Vilaseca, ¿sí? Nos plantea este modelo y nos plantea hasta aquí, hasta donde yo he visto y hasta donde he mirado, que es justamente la empresa inconsciente, ¿no? Nos muestra y hace que nosotros podamos reflexionar sobre cómo se lleva adelante una empresa inconsciente, ¿sí? Por eso les he puesto el ejercicio, porque realmente no solo hemos vivido eso, muchos de nosotros, de nosotras, las que hemos estado de repente trabajando, las personas que han trabajado en empresas de forma dependiente, se ha vivido esto y en todo caso se sigue viviendo, ¿no? El año pasado yo me presenté para hacer coaching en una empresa bastante grande, no puedo mencionar el nombre, evidentemente, pero sí cuando se hizo el diagnóstico organizacional, que ellos ya lo habían tenido ahí el diagnóstico, sin embargo se hizo un nuevo diagnóstico con encuestas, con un trabajo bien profundo, bien consciente que hicimos con la empresa, ¿sí? En la que ellos en principio buscaban simplemente capacitar a sus empleados en el estrés emocional. Decían, no, es que están muy estresados mis trabajadores, ¿no? Era una empresa familiar, una empresa, pero más de 350 personas en esa empresa. Al principio se buscaba solamente capacitarlos en esta área, ¿no? En este tema de más que todo la gestión emocional. Pero nos presentamos también con una propuesta de poder hacerlos el diagnóstico organizacional y de qué manera también poder trabajar en otras áreas y no solamente la capacitación en el tema de la gestión emocional, sino plantearle algunos módulos de capacitación que se podía trabajar con la empresa. Cuando nos metimos más a fondo, evidentemente la empresa era sumamente vertical, se regía por la cultura organizacional, y quien da la cultura organizacional a una empresa también es el jefe, ¿no? El jefe que además tenía la familia trabajando ahí, ¿no? Él era el jefe, una la esposa era la encargada de la parte comercial, el hijo estaba encargado ¿no? de marketing, el otro hijo, ¿no? Entonces la familia tenía mucho poder sobre la empresa. Sin embargo, la cultura estaba regida por el gerente, ¿no? El gerente había tenido una pérdida importante en su vida de un familiar, de la cual él se sentía culpable, ¿no? Y esta culpabilidad y este quiebre fuerte que ha tenido esta persona, que era el jefe, ¿no? Trasladó a toda la empresa. Entonces, esa culpa, ¿no es cierto? Se la sentía, se la olía en la empresa, ¿no? Esa culpa la tenían muchos en la empresa, esa culpa era parte de la cultura organizacional, y es ahí donde las creencias no solamente te la da la familia desde chiquito, las creencias también se te pueden programar, digamos, cuando estás trabajando, ¿no? Entonces, cualquier error era penado. Es más, había una rotación de personal terrible, ¿no? Y cuando ya hemos empezado a averiguar ahí, la rotación de personal era terrible. ¿Por qué? Porque no perdonaban
los errores en las empresas. Y en realidad cuando uno quiere ganar experiencia en una empresa, los errores son pues lo mejor que les puede pasar para poder aprender, ¿no? O sea, los errores debían tomarse como un capital de la empresa, ¿no? Entonces, capitalizar los errores, ¿para qué? Para que las empresas realmente puedan mejorar. Si no, ¿cómo vamos a saber cómo mejorar, no? La implementación de las normas ISO, dice la Silvita, ¿no? ISO 9000 ayuda a muchas empresas a salir de esos lados oscuros. Totalmente, claro. Claro, Silvita, tienes toda la razón, ¿no? Entonces, eh, esta empresa estaba regida por este tipo de cultura, ¿no? Ahora, se veía en el diagnóstico claramente que la emoción que primaba en toda la empresa era el miedo, ¿no? Era el miedo. ¿Por qué? Porque todos tenían miedo de todo, ¿no? De opinar, de tomar decisiones. Si bien les han dado cierta libertad para tomar decisiones a los de los mandos medios, en realidad no era posible que ellos puedan tomar las decisiones, ¿no? Había cierto miedo ahí también. Estaban todavía regidos por el principal, ¿no? Director, ¿no? Entonces, es como que doran la píldora un poco y es como dicen, sí, medio que tenemos libertad, pero no, ¿no? O sea, tenemos que consultar igual nomás tenemos que consultar, ¿no? Y el miedo primaba ahí, ¿no? Entonces, inclusive había sido tan terrible el trabajo en esa empresa que en realidad mucha gente no había tenido vacaciones hace muchos años. Entonces estaban ahí acumulados sus pedidos de vacaciones de todos los empleados cuando hemos empezado a entrevistar a cada uno hace mucho que no había salido. Había un cansancio extremo, estrés extremo. Sí, súper tranquila, Silvita, tranquila, tranquila, hermosa, gracias por estar. ¿No? Había un cansancio extremo y esa es la realidad que se vive en Bolivia, ¿no? Con muchas de las empresas, que todavía inclusive no aceptan el coaching no solicitan coaching organizacional porque todavía están muy imbuidos en este tipo de empresa, ¿no? De empresa inconsciente, como le llama Vilaseca, o de ese tipo de empresa muy verticalista, ¿no? Entonces, cuando yo planteé la propuesta, no la aceptaron, evidentemente, porque el decirles que había miedo en la empresa ha hecho que el director pues se ponga histérico, ¿no? Yo no podía decir otra cosa, de repente se lo he dicho más bonito y todo, pero evidentemente he dicho no, aquí no hay miedo ni nada, porque según él no pasa nada en su empresa. Entonces, si realmente si quieres cambiar el clima organizacional de la empresa, también tienes que empezar por cambiar la cultura organizacional. Y la cultura organizacional la dan también los superiores, ¿no? Se vive diferentes culturas organizacionales en las empresas. Entonces, ha sido una experiencia en la que tanto trabajando, que he visto cómo eran, digamos, abusivos muchas personas, los jefes, también como coach, tratando de buscar una mejora en las empresas, tampoco es que estemos preparados para eso, ¿no? Tampoco es que las empresas estén preparadas para eso. Entonces, esas son las reflexiones de hoy día para ver este tema de la empresa inconsciente. Sí, nos vamos a quedar con esta parte porque ya viene después, he visto un poco más allá, digamos, habla un poco más de este tema de la parte de la empresa inconsciente, pero ya va a entrar también a ver el tema de este cambio de paradigma, ¿no? Del tener al ser. ¿No? Entonces vamos a ir mirando de repente con Azucita la próxima que nos toca encontrarnos con ella. Vamos a ver qué más nos trae Vilaseca, pero sí ha sido muy lindo que ustedes puedan conversar, lo que ustedes puedan recordar y que las reflexiones nos lleven también a esto de que en realidad seguimos todavía, ¿no? Con este tipo de empresas, seguimos todavía metidos en esta inconsciencia. De repente muchas en el grupo ya, ¿no? Están con sus propios emprendimientos, están con otra mirada también, mucho más confiada. Muchas gracias por la reflexión. Súper Charito, súper, ¿no? Y lo que vamos a ir viendo es cómo salimos de esto, ¿no? ¿Cómo salimos de esto? Porque también parte de nuestros miedos empiezan por aquí, por este tipo de programaciones mentales que tenemos. Pues vamos a ir mirando qué más nos dice Vilaseca. Vamos a estar en el otro miércoles con Azucita. Nos vamos a encontrar con ella para continuar con el libro, ¿sí? Así que bueno, les agradezco mucho su participación. Me encanta que hayan podido conversar, conocerse un poquito entre ustedes y podamos coincidir en este tipo de patrones sobre la empresa inconsciente. ¿Ok? Entonces les mando un gran abrazo, un saludo, un beso. Nos despedimos, por favor.
Karinita hermosa, nos Muchas despedimos. gracias. Muchas Vamos a vernos gracias. el día miércoles, ¿ok? Gracias, gracias a todas. Gracias, Clau. Chao, Qué Karinita hermosa, nos vemos. Un Preciosa, beso. nos vemos. Chao, Claro. chicoquitas. Chao, chao. Chao, chao, Mabelita. Gracias, chicas. Mm,